Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante del que ya vamos a dar pie y ver cómo el aprendizaje es muy importante. Hoy por hoy enseñar qué es enseñanza, qué es aprendizaje, ha habido y no ha habido. Pues para continuar un poco de esto voy a compartirles pantalla y poder comprender un poco mejor de este tema. Pues bien, en primer lugar, nosotros pertenecemos aquí a las Fuerzas Armadas ESPE. Nuestro tema es el siguiente: elementos principales y aproximaciones contextuales sociológicas básicas, basadas en diferentes aspectos, en diferentes puntos, los cuales voy a dar a conocer en este momento. En los hechos educativos tenemos contexto, características básicas, tipo de educación formal, no formal e informal. Son tres tipos muy diferentes que debemos dar a pie más adelante. Relación entre intención educativa y el aprendizaje. Son dos cosas diferentes, pero a la misma vez tienen una conexión muy relevante. En la educación como fenómeno social y cultural, podemos encontrar funciones sociales de la educación, educación como proceso de socialización y por último, influencia de la cultura en el aprendizaje, aspectos sociales, pero que van de la mano con la educación y el aprendizaje. Sociedad y educación. ¿Qué vamos a tratar aquí en sociedad y educación? Son cosas también muy interesantes que tocan aspectos básicos en la educación, como en la interacción entre la sociedad y el sistema educativo. Educación como motor de cambio social. La desigualdad, las desigualdades sociales expresadas en las educaciones. Bueno, vamos a empezar con la primer hábito que vamos a tocar el día de hoy. Un concepto, el hecho de educar. ¿Qué podemos decir de esto? Es un proceso mediante el cual la educación experimenta transformaciones cualitativas, interactuando con factores externos como el educador en el contexto y los contenidos. Un concepto de el educando y el educador viene siendo aquí en este proceso el profesor y el estudiante, quien enseña y quien recepta estos aprendizajes. Tipos de educación. Lo que les venía comentando, tenemos varios tipos de educaciones, el formal, no formal y el informal. Todos van a enseñar, pero de diferentes formas, de diferentes maneras, de diferente estructura. El formal es estructurado y sistematizado, que se imparte en las instituciones educativas oficiales. Esto podemos decir que son unidades educativas, tanto públicas como privadas, que dan una enseñanza mediante una estructura ya planeada con anterioridad. El no formal se da fuera del sistema educativo formal, no conduce a títulos oficiales, sin embargo, poseen estructuras. Esto quiere decir eh, pequeños talleres que pueden ser de la misma institución educativa, que sin embargo, al no dar un título, sí dan la misma enseñanza que se puede dar en algo básico, o también puede ser las ayudas con profesores particulares, que es una educación no formal. Y la informal es a través que se adquiere en la interacción entre familiares y amigos. Esta, la última, la informal, es la que se basa en nosotros mismos, en cómo la vida nos puede enseñar, cómo el internet nos puede enseñar, o cómo nuestros amigos cercanos nos pueden dar un cúmulo
interacciones que nos van a dar más sapiencia. Ya, dado en este punto de la informalidad, es un poquito de esfuerzo propio que se puede hacer, donde se puede buscar información y esto te va nutriendo a futuro para lo que tú tengas soñado. Bien, relación entre intención educativa y el aprendizaje. La intención educativa y el aprendizaje. Dos cosas que conectan muy bien, pero al mismo tiempo tiene un punto de quiebre. Vamos, en la intención educativa se guía la selección de contenidos y estrategias para facilitar un proceso de aprendizaje significativo. En el aprendizaje tenemos un efecto requerido de una intención educativa clara que motiva tanto al educador como al educando. Uno maneja estrategias, el otro maneja una interacción entre profesor-estudiante. Las dos van al mismo punto, que es el aprendizaje. Pero, ahí viene el pero, uno se basa en estrategias que se puede hacer, como decíamos antes, informalmente, uno mismo, en una no formal o en una formal. Se puede realizar, claro que sí. Pero en el aprendizaje vamos a interactuar directamente con un docente que nos va a enseñar lo que él ya aprendió, lo que él supo, lo que él sabe, lo que él tiene para repartirnos con todos sus saberes. Características. Intencionalidad. Acción deliberada con objetivos educados claros. Interacción. Relación entre educador y educando. Intercambio de conocimientos. Como anteriormente les estaba diciendo, les estaba hablando, lo que se puede dar en el aprendizaje. La transformación del desarrollo integral de educando. Contextualización. También es muy importante de que estamos hablando aquí, que es la contextualización. Se desarrolla en un entorno que influye en un proceso educativo. Esto quiere decir que esto influye mediante la sociedad donde estamos forjando nosotros. Bien, vamos a proceder a la siguiente diapositiva. La educación como fenómeno social y cultural. Vamos a hablar aquí un poco de lo social y lo cultural. La cultura, la cultura que tanto nos ha dado hoy por hoy. La cultura es un enfoque muy, muy grande que sale desde tiempos más antiguos y pues hoy por hoy es una de las bases de nuestra sociedad. La cultura ha ido forjando generaciones mediante el pasado que forja un futuro mejor. Funciones sociales de la educación. La educación cumple funciones fundamentales dentro de la sociedad. Desde la perspectiva sociológica, se encarga de transmitir conocimientos, valores, normas, entre otros. Pues, dado que por hoy la ética, los valores es muy importante, incluso para nuestra carrera, que hoy por hoy es sumamente importante tener la ética, la moral, los valores para poder forjar estudiantes de la misma categoría de que uno fue forjado. Dado que un profesor no puede poner evaluaciones sin ser ético, calificar sin ser ético, es algo muy importante por hoy en la educación. Educación como proceso socializado. La educación formal o no formal contribuye un proceso socializado mediante el cual las personas aprenden a comportarse según las normas de su sociedad. Normas, normas que podemos tener en nuestra casa, normas que podemos tener en la universidad, en la escuela, colegios. De hecho, desde muy pequeños ya tenemos normas de las cuales tenemos que cumplir, acatar para poder de esta manera incluso ser muy responsables. Hoy por hoy, ser responsable y tener esos valores del comportamiento es esencial para muchos aspectos, trabajos, escuelas, laboro.
en muchas partes del mundo. Si no tienes ética, si no tienes valores, es muy complicado. Vamos a hablar de la influencia de la cultura en el aprendizaje, algo que les estaba mencionando, que es muy, muy importante desde tiempos muy antiguos, que la cultura ha sido una base de la educación. La cultura tiene un papel fundamental en los procesos educativos. Para Vygotsky, el aprendizaje es mediano con la cultura, es decir, los conocimientos y las habilidades, además de los métodos, estilos de enseñanza, deben considerarse las particularidades culturales de los estudiantes. Ahí está, muy claro, muy sencillo. Hoy en sociales podemos ver un poco de cómo avanza la cultura, en literatura de igual manera, de dónde salen las culturas mayas y diferentes cosas que una con otra van relacionando, se van conectando y vamos viendo que la cultura va a estar ahí en el aprendizaje. Vamos a la siguiente diapositiva, donde que hablamos de una sociedad y la educación. Dado que la sociedad es la educación que hoy por hoy se puede demostrar en escuelas, barrios, a niveles globales y mundiales, es muy importante decir que la interacción entre la sociedad y los sistemas educativos dan la educación como un fortalecimiento relacionadas mutuamente, es decir, el sistema educativo produce valores sociales, pero también puede ser un espacio para cambiarlos y mejorarlos. Educación como motor de cambio social. La educación no solo transmite conocimientos, sino que puede transformar realidades sociales que fomentan la equidad. Juntos podemos, juntos lo hacemos. Si sociedad no hay un avance, nunca va a salir ningún país ni la globalización adelante, pues el desarrollo se basa en pequeñas estructuras. La desigualdad social en la educación. Las condiciones sociales como la pobreza, el género, la ubicación geográfica afecta en el acceso a la calidad educativa virtualmente y la desigualdad. Pues no es de menos que todos sabemos que diferentes tipos de regiones geográficas sufren de extrema pobreza media, que es un obstáculo para seguir en el aprendizaje. Por eso, incluso el Ministerio de Educación ha implementado diversos planes que están haciendo regresar a los estudiantes a acabar sus estudios, acabar su nivel de intelectualidad. Pues esto es muy importante porque algunas veces desertan por situaciones económicas, familiares o ubicación geográfica, como talmente lo dice aquí en la diapositiva. Pues esto es todo de mi parte, compañeros. Espero que les haya servido de mucho esta información. Decirles que las pasen bien y eso es todo por hoy. Les espero una próxima oportunidad.